En la dimensión cultural se utilizan los términos naturaleza y cultura. Cada uno se emplea de diferentes sentidos, ya sea como la ciencia, la religión o la filosofía. Nuestro ser biológico no cambia, nuestro cuerpo no ha cambiado, pero en cambio el desarrollo de la cultura cambia constantemente en la actualidad. El ser humano es la suma de naturaleza y cultura. El término cultura se refiere a una acción de cultivar, es cuando el hombre se cuida a sí mismo. Un hombre culto es aquel que se ha cultivado, que tiene cultura, es decir, un hombre aquel que cuida su inteligencia, mantiene su mente activa, conoce a su alrededor. Cultura es cultivo de inteligencia al igual a la educación, la atención, el cuidado y el acompañamiento del espíritu, ya que no solo existe un tipo de conocimiento, también va por parte de una educación mental, espiritual y analítica. La interiorización y enriquecimiento. La interiorización y el enriquecimiento es la primera dimensión de la cultura. Para describir este concepto se utiliza una palabra wilde, que es la formación que recae sobre el hombre y se forja con él una manera de ser, una manera en la que se entiende la relación entre el concepto de hombre culto e inculto. Cultura. La cultura, por lo tanto, significa aprender y poseer, haber sido educado, tener conocimientos y riqueza interior. El origen de la cultura es la creatividad, aprendido y lo puesto a práctica. Ser cultural. El hombre es un ser cultural, un ser naturalmente cultural. Ser natural equivale a ser cultural. La naturaleza humana consiste precisamente en no reducirse a lo natural. El hombre necesita transformar el mundo para ser lo que es, para desarrollarse. Su inteligencia lo hace capaz de transformar al mundo, no solo de adaptarse a él, sino de adaptar al mundo a sus proyectos y necesidades. El ser creador de la cultura no implica desprenderse de lo biológico. Es una asunción de forma inteligencia particularmente simbólica. El ser humano es un caracterizado por la creatividad. El siglo XIX se empieza a estudiar la cultura como un determinante del antropólogo Edward Burnett Taylor se encargó de definir la cultura como el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte moral, derecho, costumbre y otras capacidades o hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. A partir de esto, no todos los autores piensan lo mismo. Principalmente existen tres posturas sobre la cultura. Etnocentrismo. Considera que la cultura propia es la adecuada o superior al resto. Está ligado con fenómenos como el racismo, la xenofobia o aporofobia, creando genocidios. Relativismo. Todas las culturas son iguales, respetando a todos los pueblos. Esto genera que no haya crítica a las culturas. Se produce un estancamiento. Pluralismo cultural, multiculturalismo. Es el diálogo y respeto entre culturas que conviven en el mismo espacio físico, compartiendo los derechos humanos como valores universales a seguir como la libertad, igualdad y solidaridad. A lo largo de la historia se han dado diferentes explicaciones del ser humano, incidiendo en su naturaleza cultura. Son evolucionismo. Darwin explica nuestra naturaleza como un proceso de evolución biológica de nuestra especie, debido según la actual teoría sintética a nuestros genes y su variabilidad debida a la adaptación al medio ambiente. Etología. Esta disciplina estudia el comportamiento animal en su medio natural. El ser humano como animal puede aprender, pero nuestro comportamiento es instintivo. Conductismo. Es una teoría psicológica, años 40 y 50, respuesta a la etología. Su representante es Skinner. Nuestra conducta es toda aprendida, somos un papel en blanco donde la cultura escribe. En filosofía, Disney, Ortega y Gasset,
Los existencialistas definen al ser humano como un ser sin naturaleza, sino histórico, condenado a ser libre al carecer de instintos. Sociobiología, a partir de 1975, sugiere que el ser humano tiene un comportamiento instintivo almacenado en los genes que dictan nuestra conducta. Psicología evolucionista, desde los años 90, sostiene que nuestra conducta es la unión de nuestros genes con el entorno y su interacción. Genética conductual. Se conoce que el 50% de nuestro comportamiento no es precedible por la herencia o la educación familiar.